La alquimia, la alquimia es la ciencia del espíritu. ¿Y a qué nos referimos con esto, no? Que suena tan abstracto. Es un proceso de transformación, básicamente nos habla de un proceso de transformación que está sucediendo continuamente en todos los planos de la creación. ¿Cómo nos llega a los seres humanos este conocimiento que precisamente responde o la forma en la que los seres humanos nos hemos introducido y profundizado en este conocimiento es a través de esta búsqueda de este principio trascendental desde el cual está emanando este conocimiento? Vaya, vamos como siguiendo los pasos de vuelta a este punto original, a este espíritu, ¿no? Pues a esta conciencia, a esta totalidad que pues desde el lenguaje alquímico apelamos a ella o hay una búsqueda de ella como esa verdad trascendental que es la que le da sentido a ese mismo proceso de transformación. La alquimia sería una vía, un camino que a través de este lenguaje poético, del lenguaje metafórico, del símbolo, nos está describiendo, nos está haciendo una narrativa de estos momentos que conforman esa última transformación. ¿En qué sentido podemos hablar de la trascendentalidad de esta ciencia? Bueno, como decía, es una que va siguiendo el rastro que va dejando el espíritu, nombrando espíritu como esta inteligencia que se está expresando a través de la vibración, a través de la luz, a través del calor, a través del sonido, ¿no? Que serían unas fuerzas, estas tres fuerzas serían fundamentales, ¿no? Sería una especie de triada sagrada que está emanando, que está manifestando esta existencia del espíritu o esta conciencia de la totalidad. La alquimia es seguir ese rastro que ha dejado el espíritu. En el caso, hablando de la materia, que es pues este elemento que el humano, el ser humano, tiene mayor familiaridad, vaya, ese es su mundo, ese es el plano en el que existe. Por lo tanto, la forma en la que ha ido conociendo esta verdad o esta ciencia trascendental el ser humano precisamente es a través de la materia, de los elementos que conforman la materia. Y en esa manifestación material es que el ser humano ha podido comprobar que hay un proceso que se está cumpliendo, que está siendo propiciado por la luz, por el calor, por el sonido, en principio, pero que esa triada, esta trimurti, la vemos como en sus manifestaciones más fundamentales, como son los cuatro elementos, incluido al éter, que ahí ya estamos hablando de un símbolo alquímico precisamente, que sería el tetragramatón, ¿no? Que son los cuatro elementos fundamentales, como sabemos, tierra, agua, aire, fuego, más el éter, ¿no? Que el éter sería este canal de conocimiento, este elemento que nos permite acceder a esta verdad trascendental a la que señala o a la que apunta la alquimia, que repito, se va manifestando a través de estos procesos de transformación, ¿no? La alquimia sería esta sabiduría que ha descubierto a través de este lenguaje simbólico, del lenguaje metafórico, esa esencia que va conformando cada uno de estos momentos que conforman la totalidad del proceso de transformación, ¿no? Que en el caso alquímico se llamaría el opus magnum, ¿no? La gran obra, y que esa gran obra se está cumpliendo en cada plano, ¿no? Pensando aquí desde la materia, que como ya decíamos es el elemento más familiar para el ser humano, en la medida que pues es el plano en el que estamos vibrando continuamente en nuestra vida, y que de hecho el proceso alquímico es uno que va despejando a la mente, a la percepción de como de esa limitante que es la materia. El proceso alquímico en el individuo le va abriendo la posibilidad de percibir ese mundo, esa creación, desde lo más denso, que sería ese plano material, hasta ir desbloqueando esta capacidad de percibir desde los cuerpos sutiles del ser humano.
Y ese proceso es la alquimia tal cual, ¿no? Podemos verla como un proceso meramente material de destilación, de depuración, de purificación, pero repito, eso es solo como un reflejo, esa es la entrada de algo que se va a ir investigando desde la experiencia del individuo en cada aspecto de su formación humana, ¿no? Tal cual como desde su psique, desde la alquimia interior que está realizando su cuerpo para metabolizar y digerir los nutrientes necesarios para estar pues en un estado de salud precisamente que le permita ir percibiendo el mundo desde esos cuerpos sutiles a los cuales pues se va accediendo en la medida que vamos liberándonos de cierta densidad en nuestro cuerpo, ¿no? Y estoy aquí enfocándome en el plano material, ¿no? Para como partir de esto que nos es más conocido, porque curiosamente, ¿no? O sea, aunque hay textos alquímicos muy antiguos, ¿no? Que preservan esta gran ciencia, estas verdades trascendentales, preservan este conocimiento. Sí hay textos alquímicos que han preservado este conocimiento, esta sabiduría a través de símbolos, en la medida que el símbolo responde a un plano que va más allá del conocimiento coloquial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De un conocimiento que puede involucrar más nuestro cuerpo mental a nuestro cuerpo ya físico, el qué tanto estamos comprometiendo nuestro cuerpo y nuestra acción con el conocimiento que hemos adquirido. La alquimia es un conocimiento que va asentándose, va echando raíz en el individuo en la medida que el mismo individuo va comprometiendo su propio trabajo personal, entendiendo esa unidad de la totalidad y cómo va nutriendo todo su ser, su individualidad, desde el cuerpo, su mente, el dominio de sus emociones y cómo a través de este trabajo de depuración de con lo que el individuo se ha identificado, vaya, va depurándose de esas densidades y va descubriendo en sí mismo esa posibilidad de percibir el mundo desde estos cuerpos sutiles, ¿no? Que la forma en la que podemos movernos a través de esos planos sutiles como una forma de orientación es justamente por medio de estos símbolos que han sido legados en estos textos alquímicos, ¿no? Sin embargo, no podemos llamar a la alquimia una ciencia como hoy formalmente se le define a la ciencia positivista dura de datos como muy precisos, ¿no? O sea, estos datos matemáticos así metódicos, la alquimia no se mueve en este plano del conocimiento, ¿no? Sino que al ser su medio de comunicación, al ser su lenguaje, el símbolo, y al preservar el símbolo mismo, ese acceso a estos planos que son arquetípicos, que responden a un orden arquetípico, no se ciñen a un solo significado. No es como este lenguaje matemático que el uno va a ser siempre uno, el 2 va a ser siempre 2, el 3 siempre va a ser idéntico al 3 y eso le permite una cierta precisión al lenguaje matemático. El lenguaje alquímico, el lenguaje simbólico, es uno que se mueve en el plano de lo imaginario, de la intuición, en donde ocupamos esa percepción más allá de esas limitantes que nos impone la materia, ¿no? Entonces, la alquimia, en ese sentido, pues sí, no podría llamarse una ciencia positivista, ¿no? Una ciencia como modernamente las conocemos, sino que sería una ciencia espiritual en el sentido que va en busca de una verdad trascendental y que el individuo ha comprobado que esa experiencia del espíritu únicamente puede darse en el individuo y que probablemente sea algo que no podamos comprobar a nivel colectivo, a nivel global, universal, de la misma forma, porque cada individuo pues va encarnando un camino muy específico y muy particular. Por lo tanto, creo que ahí es donde podemos como entrar un poco en estas como confusiones, ¿no? De en cuando a llamar a la alquimia una especie de pseudociencia o de charlatanería, porque también desde la mirada pues de las ciencias, desde el discurso científico, es muy probable que nos encontremos con este tipo de aseveraciones, ¿no? En donde la alquimia es una pseudociencia más. Sin embargo, no, no, eso no es así, simplemente su lenguaje es otro, su lenguaje es uno que se mueve en el símbolo y que su forma de orientarse
depende plenamente del individuo, no es un conocimiento que va a ser interpretado de la misma forma en todo el universo. Y es ahí en donde podemos ubicar a la alquimia como una especie de misterio, es un gran misterio, ¿no? En la medida que solo el individuo, solo ese iniciado o ese alquimista, ese filósofo, ese buscador de la verdad va a poder experimentar con este conocimiento ya en su propia existencia, ¿no? Sí, bueno, la relación de la alquimia con el hermetismo esa es la tradición que más nos ha llegado a Occidente. En la medida que somos hijos de estas grandes líneas de sabiduría, ¿no? Estas grandes escuelas de sabiduría que serían el hermetismo y que, bueno, el tarot va muy de la mano con este conocimiento que tiene su origen en Egipto. El hermetismo, al menos en esta era de la humanidad, es ahí en donde encontramos este primer acercamiento con estos conocimientos que se han ido como legando a través de las generaciones como ocultismo, ¿no? Como esoterismo, como este conocimiento que al no ser explícito, sino que está encriptado a través del símbolo, pues se ha ido canalizando desde distintas culturas, desde distintas tradiciones. Pero eso, una vez más, eso es solo la forma en la que una tradición pues ha investigado y ha trabajado con con esta simbología y también cómo la ha aplicado, ¿no? Cómo la ha plasmado en sus textos conocimiento, cómo estos textos pues ya han sido estudiados de acuerdo a una cierta tradición. Pero me parece que el proceso alquímico vamos a encontrarlo narrado desde todas las tradiciones, ¿no? Esto es algo, al ser un conocimiento trascendental, al ser una ciencia que más bien apunta hacia el espíritu, aquí el hermetismo y en el caso del tarot también, ¿no? Serían más bien formas en las que se está constelando este lenguaje. Más bien, esta ciencia del espíritu se está constelando a través del lenguaje que responde a una cierta tradición. En este caso estamos hablando de cómo ese conocimiento se ha plasmado desde la mirada del hermetismo y que ha tomado de muchísimo de la cábala, del tarot, que incluso el tarot vendría a ser este libro de sabiduría que viene a sintetizar toda esta simbología precisamente para comunicar un mensaje que está siendo canalizado de un plano espiritual, de un plano sutil. Por lo tanto, en el caso específico de este curso, sí se va a revisar a partir de la tradición hermética cierta simbología. Sin embargo, me parece importante tomar sobre todo el símbolo. Vamos a introducirnos a la alquimia desde la lectura simbólica. Acá vamos a partir de los grandes principios como que rigen la alquimia como ese proceso de transformación y nos vamos a alimentar de, por supuesto, el tarot, de libros, ¿no? Bueno, que traen contenido de simbología alquímica. También vamos a revisar todo esto desde la perspectiva junguiana, ¿no? Cómo es que la psique o estas partes profundas de la psique van identificándose con, con esta simbología y cómo podemos empezar a trabajar con estos símbolos ya en un contexto de trabajo personal, ¿no? Cómo es que podemos orientar nuestro propio desarrollo y nuestro propio trabajo personal cuanto a autoconocimiento, ¿no? Cómo podemos también profundizar en nuestro autoconocimiento a partir de, pues, de la comprensión y del entendimiento de estos símbolos, desde la tradición hermética, desde el tarot y también como mirar más bien cómo se ha reflejado, cómo se ha constelado este mismo proceso desde otras tradiciones, ¿no? También cómo han venido mutando, cómo han venido transformándose estos mismos símbolos, no porque dejen de apuntar a los mismos sentidos o significados que anteriormente tenían, ¿no? Sino que cómo se han ido ensanchando estos símbolos, porque creo que cómo se han ido expandiendo, ¿no? El cómo se constelan ciertos arquetipos, eso es lo interesante, ¿no? Observar cómo se están constelando en un contexto, en una psicorregión, en un tiempo, cómo se están relacionando a su tiempo. Y mi interés con este curso es, sí, como obtener una introducción a esta simbología, pero sobre todo que nos permita esa comprensión y ese entendimiento, una mirada
de el cómo se está constelando en el mundo hoy. Eso, cómo podemos empezar a identificar y a rastrear estos arquetipos en nuestra realidad, porque son los mismos, ¿no? Estamos hablando de conciencias arquetípicas, de impulsos de conciencia arquetípicos que están ordenando, que están dándole un sentido a la realidad de acuerdo a un tiempo, que bueno, ahí ya incluye, que es parte de la alquimia, esta influencia que tienen los astros sobre lo que está aconteciendo aquí en la Tierra. Lo interesante de conocer el símbolo que compone a toda esta ciencia espiritual es que ese símbolo está canalizando estos impulsos de conciencia que ya de por sí vienen ordenando la creación, pues desde ese punto original al cual pretendemos regresar, ¿no? Estamos hablando del origen de todo, de estas conciencias, estos personajes, estas entidades que están interactuando entre sí, que tienen una comunicación y que en esa comunicación le van dando un orden a lo que está aconteciendo en el tiempo. Y estos impulsos de conciencia, pues algunos los podemos ver representados en los planetas, muchos otros en nuestro, pues en todas las voces que conforman nuestro cuerpo mental, en las interacciones, por supuesto, que tenemos con el exterior, situaciones en las que nos vemos interpelados, ¿no? Por el mundo, en fin, ¿no? Todo esto que nos atraviesa como seres humanos temporales finitos está siendo ordenado por arquetipos de conciencia, que están sintetizados en símbolos, ¿no? Estos arquetipos funcionan, o más bien podemos conocer a estos arquetipos a través de ese lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, el símbolo, desde este enfoque alquímico y sobre todo cómo podemos empezar a entender este proceso alquímico en nuestra vida, es a través de esa comprensión de estas personalidades que tienen estas entidades, estos impulsos de conciencia que se están constelando en nuestra realidad. Y aquí la lectura es poder identificar cómo ese símbolo se está manifestando, qué es lo que esa información que me llega a través del símbolo puede estarme hablando de algo que está sucediendo en mi realidad, tanto en mi proceso de autoconocimiento, esto que pues que en algún momento tengo un despertar de conciencia, ¿no? Me doy cuenta que la realidad va más allá de lo que los medios de comunicación me han contado, etcétera, ¿no? Todo esto que comienza como un cuestionamiento y que en ese camino de pronto nos podemos encontrar un poco perdidos o siguiendo a falsos ídolos o alienándonos con cierto tipo de información. Y a mí me parece que el símbolo, y sobre todo aplicado en un contexto alquímico, nos funciona como un medio de orientación en ese camino, en donde podemos encontrar en ese símbolo aspectos de la humanidad, aspectos del cómo se transforma, del cómo es esa composición química de la materia y cuáles son los pasos a seguir para comenzar ese proceso de purificación de tanto el elemento material como lo que está aconteciendo en nuestra psique y en nuestra, pues en la manera en la que nos estamos relacionando con un entorno, con el mundo, con nuestras relaciones. Entonces, acá la alquimia, pues no es solo como, no sé, como sentarse a estudiar los procesos químicos de destilación de un elemento, ¿no? De una esencia a partir de alguna hierba o a partir de, sí, de algún elemento de la naturaleza, ¿no? Sino que acá vamos a enfocarnos en un estudio más individual, más en cómo está funcionando este lenguaje, esta operación de fuerzas en nuestro propio camino de autoconocimiento, en cómo podemos identificar los procesos de nuestra psique a través de las voces de estos arquetipos que vienen sintetizados en el símbolo. Y el tarot, claro, nos funciona como un mecanismo o una puerta para también como empezar a interpretar este conocimiento que se mueve a través de lo simbólico. Y también pues entender, repito, que esto es algo que se va a ir revelando conforme el mismo individuo
va trabajando y va familiarizándose con estos arquetipos de conciencia, sobre todo el cuál es la relación que está teniendo sí mismo con el arquetipo. Claro, esto va a empezar como un estudio meramente teórico, un estudio filosófico de cómo nos acercamos a estos arquetipos, pero el interés es que se comience a ver la relación de eso con el cómo se está constelando en nuestra realidad y cómo podemos ocuparlo, repito, como un medio de orientación en nuestro propio proceso de transformación, ¿no? Porque esto va siguiendo una ley de correspondencia, por lo tanto, si es algo que está funcionando o trabajando de una forma en el plano de lo mental, de lo intuitivo, de lo imaginativo, va a tener una resonancia eso mismo en cómo estamos existiendo, ¿no? Cómo estamos relacionándonos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues la finalidad sería esa, el comenzar a despertar esa mirada que nos permita identificar el símbolo y esos procesos de transformación en nuestra realidad, ¿no? Y poder simplificarla también, porque cuando comenzamos a leer, ¿no? Nuestra realidad desde un plano que no es contingente, que no es, vaya, sí está en constante transformación, pero estamos apelando a una verdad que es perenne, ¿no? Estamos partiendo de una filosofía perenne, de ciertos impulsos que están ahí aunque mutando, aunque transformándose, son una tierra firme, vaya, desde el donde poder leer lo que se está constelando ahora sí en una contingencia histórica, en algo que responde al tiempo y a la era y a la humanidad de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, en el plano individual funcionaría eso como, como una forma incluso hasta de poder simplificar nuestra vida. El león verde es un símbolo que lo podemos encontrar con mucha facilidad en textos alquímicos, que precisamente nos está ahí hablando de cómo es esta parte animal que no podemos olvidar, que somos seres mamíferos que están siendo condicionados por toda esa memoria y toda esa información que nuestro cerebro ha acumulado y que funciona desde esa naturaleza mamífera, desde esa naturaleza animal. Y aquí, en ese símbolo del león verde que está tragándose el sol, ¿no? Porque sí, el león verde es en sí mismo un símbolo, pero acá vamos a hablar de cómo este león se está tragando el sol, que una forma de interpretar esto es como esa parte, como interpelar al individuo que lo está contemplando y que le está invitando a hacerse una pregunta esencial y fundamental que es, ¿puedes tú divinizar tu parte animal? ¿Puedes tú ocupar estas cualidades de un animal tan digno como es el león? Pero no deja de ser esta parte instintiva, esta parte pues que está atada a su naturaleza, a lo impulsivo, a lo irracional, pero que a su vez tiene toda esta dignidad en cuanto a su fuerza, en cuanto también, por supuesto, a su lugar en la bóveda celeste, ¿no? Porque también está haciendo una referencia a Leo y cómo incluso su color, ¿no? Que está materializando el color del espíritu. El verde es un color que se relaciona al espíritu. Entonces acá es empezar a leer ese símbolo, ¿no? Desde esa posibilidad humana, poder divinizar su parte más baja, ¿no? Su parte más tensa, esa parte que más lo ata a su cuerpo. Y acá el león se está tragando al sol, es como si estuviese apropiándose, ¿sí? Está absorbiendo las cualidades de este astro divino. Es un elemento natural, es un elemento, vaya, como, pues sí, de la naturaleza, es un cuerpo que está absorbiendo las cualidades de esa entidad divina que nos habla de esa verdad trascendental, ¿no? De algo que va más allá o que incluso es el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Es el centro de toda nuestra realidad. Entonces, pues ahí es como la iniciación de ese proceso alquímico, ¿no? De poder divinizar, de poder transformar, sublimar todas estas cualidades del cuerpo, encarnando al espíritu y absorbiendo, digiriendo, metabolizando todas esas cualidades de lo divino, de la luz, de la acción
que el sol, el fuego, también es ese elemento alquímico que va a activar, ¿no? Que va a ser un movilizador, ¿no? Así es como podemos empezar a meternos en las entrañas del símbolo. La finalidad de esta introducción a la alquimia, que vamos a revisar estas 8 semanas que comprenden el curso, es empezarnos a familiarizar con los símbolos, no solo desde un significado, no solo desde el sentido inmediato que abre el símbolo, sino empezar a generar esta capacidad de lectura del símbolo, de interpretación, ¿no? Ver qué es lo que emerge de nosotros, del individuo, vaya desde nuestra experiencia, cuando contemplamos estos símbolos y empezar a hacer estas relaciones con nuestra propia historia, cómo se han constelado estos símbolos. Claro, vamos a tener como la base filosófica de estos símbolos y también de lo que es el proceso alquímico desde los elementos que lo conforman, así los elementos básicos, ¿no? Desde el dónde surge todo, cuáles son los símbolos que nos refieren a ese vacío, a ese punto original de donde todo emerge, cuáles son los símbolos que están relacionados a esa conciencia, a esa totalidad, cuáles son las polaridades que nos referimos con polaridades, cuáles son los símbolos que nos pueden estar hablando de esa polaridad, cuáles son los símbolos que nos hablan de la purificación de estas diferencias entre la polaridad, cuáles son los símbolos que empiezan o que activan, ¿no? Este proceso de depuración, cuál es el valor que tiene la putrefacción en este proceso, el dejar morir, cuáles son los símbolos también que nos pueden acompañar en el momento de comprender mejor qué significa el morir, ¿no? Qué parte o qué juego, qué papel está cumpliendo la muerte en todo este proceso de transformación. Revisar los símbolos elementales básicos de la alquimia, pero sobre todo generar que aquí los que vayamos a estudiar juntos este curso sea generar una relación con estos símbolos y, repito, comenzar a entender cómo es que se están relacionando con nuestra propia historia, con lo que queremos pues hacer también, cómo los vamos a ocupar, cómo vamos a emplear estos símbolos, porque finalmente tiene como múltiples aplicaciones, ¿no? Si queremos aplicarlo desde la parte práctica, es decir, si nos gusta la herbolaria, si nos gusta la cosmética natural, vaya, si nos interesa el trabajo con el cuerpo, la alquimia tiene todo que ver. Si nos interesa más bien el trabajo con nuestra psique y con nuestro desarrollo personal, la alquimia también funciona como una tierra bastante firme desde donde podemos empezar a leer ese mensaje oculto de nuestra psique, de nuestros sueños. Si también estamos como en un momento en donde más bien queremos simplemente adquirir como este bagaje para poder movernos con más confianza en este gran universo que es la sabiduría, bueno, pues también aquí sobre todo pues se va a nutrir muchísimo el cómo estamos interpretando esto, ¿no? Cómo podemos entrar a las entrañas del símbolo y cómo también podemos empezar a hacer asociaciones entre estos símbolos, ¿no? También si somos tarotistas, esto viene como súper bien, ¿no? Porque nos va a, sobre todo, abrir una esfera en donde podemos tomar ciertas referencias que nos ayuden a amplificar nuestra lectura, ¿no? De las cartas, sobre todo el cómo están comunicándose estas cartas entre sí, ¿no? Y vaya, pueden ser múltiples los usos que le podemos dar a la información que vamos a estar revisando por acá.